Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy, como lo dice en el título, vamos a estar haciendo nuestro habitual resumen de lecturas mensual porque acabó el mes de marzo, oficialmente es abril, mi mes, y en marzo leí 9 libros, lo cual me parece un número súper bueno y sensato teniendo en cuenta que tuvo un momento medio raro el lector, del que ya hablaremos, pero no hubo ninguna lectura de 5 estrellas lastimosamente. No sé por qué los últimos días he sido tan exigente con mis lecturas, quién sabe, yo no. La cosa es que todavía no he conseguido otro libro de 5 estrellas este año, nada más llevo 2 y ambos los leí a principios de enero, así que a saber. Pero bueno, por si es primera vez que ven estos tipos de videos, lo que vamos a estar haciendo es hablarles un poquito sobre cada libro que leí en el mes, una mini sinopsis, les contaré mi opinión y si les recomiendo o no el libro. De todas maneras, queda súper claro a medida que avanza el video, así que sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. Jaja, no han pasado ni 2 minutos de video y ya yo me quité la chaqueta, pero bueno, en fin. El mes de marzo la abrí leyendo una lectura obligatoria para la universidad y esa es La vegetariana de Han Kang. Le puse 4 estrellas y la verdad es que fue un libro bastante interesante, muy extraño diría yo, de esos que te dejan pensando que no tienes una opinión concreta de él, ¿sabes? Pero fue bueno, no te voy a decir que fue malo porque realmente fue una lectura bastante buena. En él vamos a seguir la historia de una mujer coreana que es casada bastante joven y no está del todo contenta con su matrimonio. Y la historia mero comienza cuando una mañana ella se despierta con la idea de volverse vegetariana, así que tira toda la carne que estaba en su casa y a lo largo de todo el video vamos a ver cómo su marido, su familia y básicamente la sociedad intenta convencerla de hacerla cambiar de opinión, de que deje de ser vegetariana. Y es un libro bastante fuerte, explícito, está narrado en varias voces pero nunca por la propia protagonista. Creo que eso dice mucho de la novela en sí. Me gustó bastante, en especial por la forma de escribir de la autora, que creo que eso es lo más curioso de todo. No diría que no cambiaría mucho el tipo de narración dependiendo de la persona quien cuente la historia, porque el libro es narrado a 3 voces. La primera es el marido de la protagonista, luego su cuñado y de último su hermana. No pensaría que no hay mucha distinción entre uno y otro porque realmente una misma persona la que escribe esas perspectivas, vale que son personas diferentes, pero lo escribe la misma persona. Pues no sé cómo lo hace Han Kang, pero cada perspectiva se siente como leer un libro totalmente diferente. Es perturbador, es desagradable, es una historia que merece la pena ser leída, no solamente contada. Y sin duda alguna me gustó mucho que fuera una lectura obligatoria de la universidad porque eso me dice que profesores tienen buen gusto lector. Lo único es que es eso, es un libro bastante raro. A mí me costó mucho agarrarle el ritmo una vez lo comencé porque no estaba acostumbrada a ese tipo de narración. De todas maneras me gustó mucho, le puse 4 estrellas, una alta recomendación de mi parte. Además hay toques feministas, alta crítica social, se habla mucho sobre la sociedad coreana, muy buenos temas, buena narración. Los personajes no me caen del todo bien, pero tampoco siento que la intención de la historia era que empatizases con los personajes, así que objetivo conseguido y pues eso. 4 o 5 estrellas, fue bastante bueno. Luego, el segundo libro que leí en el mes de marzo es El llano en llamas de Juan Rulfo y wow, vaya libro. A este le puse 4,5 estrellas, al final no le di una puntuación perfecta porque lo sentí que le faltaba algo, un no sé qué, para terminar de convencerme y ponerle 5 estrellas, pero que de igual manera disfruté muchísimo de esta lectura. Se trata de un libro de relatos cortos ambientado en el México de los 60s. Todas estas historias son ambientadas en el campo, en el llano. Tiene un léxico bastante diferente del que no conocía porque es un libro de época mexicano, pero que de igual manera me conquistó. Es bastante crudo y algo que vi en común, además de la ambientación, es que es un libro que trata temas bastante fuertes como la desaparición, los secuestros, la muerte en general. Me gustó bastante. Esta también es una lectura obligatoria para la universidad. Voy a tener un examen de estos 2 libros en clase. Espero aprobar porque me gustaron bastante ambos. Es una alta recomendación. Como es un libro de relatos cortos, no sé qué decirles exactamente para convencerles, más allá de que la narrativa es preciosa. Sin duda alguna tengo que seguir leyendo a Juan Rulfo. De hecho, me guardé Pedro Páramo en Audible, una de sus novelas más populares, para leerlo después y ya les contaré, ¿no? Pero en resumidas cuentas, El llano en llamas me gustó bastante, estuvo muy bueno. La tercera lectura del mes de marzo es un poemario corto de bolsillo de Penguin Random House que saben que me encanta y es En esta noche en este mundo de Alejandra Pizarnik. Esta es una autora de la que Andrea no me deja de hablar y que de hecho me salta un montón en Twitter sus diversos poemas, pero que finalmente me animé a comprar uno de sus poemarios porque la voy a estar leyendo también en mi clase de literatura y wow, me gustó muchísimo. Creo que esta es la mejor manera
manera de conocer autores y saber si te gustan sus poemas o no. Estas ediciones de Penguin Random House son ideales porque son baratísimas y encima están los poemas más populares del autor. Es una forma muy fácil de introducirte a él, saber si te gusta o no. Me encantó, sin duda alguna tengo que seguir leyendo a Pizarnik porque la extracción de la piedra de la locura está aquí y me dejó sin palabras. Creo que nunca había leído una poesía tan experimental y algo que vi en común, que no sé si es algo de Pizarnik y de Vilariño o de poetisas latinoamericanas, pero la ausencia del punto, la coma, las tildes, las acentuaciones me llamó muchísimo la atención porque por lo general en la poesía que yo suelo leer sí hay muchas comas. No sé si es algo de España porque la mayoría de poemas que he leído en idioma original son de españoles, pero la verdad es que tanto en Vilariño como en Pizarnik ambas me dejaron ver que la ausencia del punto, las comas, acentuaciones, tildes están en cada uno de sus poemas y eso llamó muchísimo mi atención. Pero vamos, yo se las recomiendo un montón. Pizarnik suele hablar sobre la soledad, también un poco sobre el sentido de la vida, conseguir propósitos. Más que todo la soledad, me da la sensación de que Pizarnik fue una persona bastante incomprendida en su momento. No he leído nada de su biografía, no tengo ni idea de nada de ella, aquí les estoy inventando lo que me dejó este libro a mí. Pero vamos, estuvo increíble, le puse 4 de 5 estrellas. Si habían escuchado a la autora y no se habían atrevido a leerla, tienen que hacerlo, escribe fenomenal. Luego, el cuarto libro que leí en el mes de marzo fue una de mis lecturas que ustedes más anticipaban. Cuando notifiqué en Instagram que lo estaba leyendo, un montón de gente me escribió y de hecho es el libro más largo que leí en el mes. ¿Se recuerdan mi meta lectora de ponerme al día con Cazadores de Sombras? La comenzamos a cumplir, gente. Leí Cadena de Oro, la primera parte de la trilogía The Last Hours, y no me encantó. Le puse 3 estrellas de 5. Recién empezaba la historia yo creía que iba a ser increíble, que me iba a encantar, pero a medida que fue avanzando fue decayendo poco a poco y no me encantó. No les voy a hablar con spoilers, pero sí tienen que saber que en Cadena de Oro vamos a seguir la historia de los descendientes de los protagonistas de la trilogía de los orígenes. Mi trilogía favorita de Cazadores de Sombras hasta el momento. Yo adoro a todos los personajes de esa trilogía y creí que como eran los hijos de los protagonistas de los orígenes, este libro me iba a encantar. Y no fue el caso. No voy a hacer spoiler, pero háganse una idea que en este libro vamos a seguir la historia de los hijos de los protagonistas de los orígenes. Tienen 17 años, hay para batallas, dramas amorosos también, pero la historia mero comienza cuando 2 familias diferentes acaban de llegar al Instituto de Londres, que son los Blackthorne, conformados por Tatiana y Grace Blackthorne, y los Castyres, conformados por Alistair, Cordelia y su madre Sona. La razón por la que ambas familias deciden dejar su hogar, tanto en Idris como en Francia, son diversas y personales, pero lo que vamos a ver a lo largo de Cadena de Oro es como después de vivir una época de mucha tranquilidad, Londres se ve amenazada por una serie de demonios muy extraños y que por algún motivo pueden salir a la luz. Nuestros protagonistas, James Herondale, su avatar Matthew, Thomas, Charles, Cordelia, Lucy, Alistair, van a intentar encontrar la razón por la que estos demonios llegaron a Londres y por qué deciden atacar no solamente a los cazadores de sombras, sino también a los mundanos. Creo que eso es todo lo que les voy a contar. Mi problema principal con Cadena de Oro es que siento que es una historia repetida. No voy a decir que Cassandra se está quedando sin ideas, pero inconscientemente escribe las mismas dinámicas entre personajes. Ya no es solamente que haya personajes repetidos, porque en mi opinión personajes como Matthew ya existen, ya los he leído anteriormente en la saga, no siento que haya nada innovador con él. Lo mismo con James, que por cierto lo sentí demasiado Manic Pixie Dream Girl, pero chico, al chamo todo le salía bien, se hacía demasiado el sufrido, es totalmente un Herondale, es un idiota, porque toda la situación entre James y Grace me tenía hartísima, no quería saber nada al respecto, era sumamente dramática y necesariamente no lo shippeaba en lo absoluto. Y en fin, el único personaje que verdaderamente me cayó bien es Lucy, Jessie y Cordelia, que Cordelia es una reina. Incluso algunas subtramas de personajes secundarios se me hacían más interesantes que el trama principal de la historia, que los mismos protagonistas. Créanme que yo quería saber más sobre Thomas y Alistair y qué pasó en París con ellos. Yo quería saber más de Jessie, de Lucy, que quería leer más interacción entre ellos y fue bastante decepcionante que se quedaran muy por detrás,
muy de secundario. El final fue terrible. Sentí que me estaban tratando como si fuera una niña tonta que no entendió en lo absoluto lo que había leído todo el libro, porque los villanos se encargan de hacer como un setup, un resumen de todo lo que ocurrió y encima cuentan su propósito, porque es que ellos tienen una conversación ridícula de película de Disney donde cuentan sus planes, por qué deciden atacar a los protagonistas, y yo, es el primer libro, ya te podrías estar guardando eso para la tercera parte de la trilogía. Y es que siento que Cassandra Clare desperdició a un posible buen villano. A mí me gustaba mucho todo este concepto de demología, demonios mayores estando presentes en la Tierra, porque supuestamente son una amenaza mayor para los cazadores de sombras, pero parece que no, que se lo va a pasar por el forro, porque literalmente cerró toda esa subtrama en este libro y no sé qué va a hacer en el segundo. Yo lo que sé es que va a ser La Rosa de Guadalupe por cómo terminó porque la forma en la que terminó este libro fue dramática. Fue decepcionante en resumidas cuentas. No sé, siento que Cassandra Clare no me está contando nada diferente. Siento que mi libro número 15 de Cazadores de Sombras se sintió exactamente igual que los otros 14, pero sin nada innovador ni emocionante. No tengo ganas de leer la segunda parte todavía, a pesar de que la tengo aquí, la voy a leer seguramente. Este año la leo. 3 de 5 estrellas, gente. No me gustó un primer libro de una trilogía de Cazadores de Sombras y eso es muy raro. Pero bueno, sí, cosas que pasan, ¿no? Luego, dejando de lado todo el tema de Cadena de Oro, que fue bastante largo, vamos a proseguir con un libro increíble que probablemente fue mi libro favorito del mes de marzo, y ese es El último día de la vida anterior. Le puse un 4,5 de 5 estrellas. No se hacen una idea de lo increíble que es este libro. En verdad, el catálogo de anagrama es impecable. En él vamos a seguir la historia de una mujer de 20 y tantos años que trabaja en una inmobiliaria y se encarga de vender casas, pisos, etc. La historia comienza cuando ella va a ver una casa que tiene que vender, va a ver sus características y tal, y en la cocina se encuentra con un niño pequeño y no tiene ni idea de cómo llegó allí. Y lo que vamos a ver a lo largo del libro es cómo la presencia de este niño termina persiguiendo a esta mujer durante días y días, por lo que vuelve a la casa muy seguido nada más para verle. Y no voy a hacer spoiler, pero sí les voy a decir justo ahora que se trata de una novela paranormal, que yo incluso la relacioné en algún momento con Alicia en el País de las Maravillas. Muy extraño. No voy a decir que sea perturbador porque no me dio las vibras de estar leyendo a Sara Mesa. No es de terror definitivamente, pero sí la presencia paranormal está muy presente en todo el libro. De eso se trata, de fantasmas. Leer las rayadas mentales que se monta esta señora es brutal, como poco a poco va perdiendo el interés en la vida y todo su mundo se centra en este niño. Es una locura. Hay un montón de simbología en él, también de metáforas, pero en mi opinión siento que la idea principal con este libro era mostrar los matices de la mente humana, como ni siquiera los propios recuerdos, los pensamientos son confiables, que hay más de una perspectiva de una historia. No se los podría recomendar más. Por un momento le iba a poner 5 estrellas, pero se me hizo muy corto. Quería leer más de esta señora porque era muy interesante, era muy rara, te desagradaba hasta en algún momento, pero y era interesante. Tienen que leerlo. Vamos a hablar de otro poemario del que fui a su presentación y lo tengo firmado, por cierto. Un amor español de Luna Miguel. Voy a presumir mi firmita. Aquí está dedicado para mí. Y ya me conocen, saben cómo es mi situación con la poesía, nunca sé resumirla, pero este es un libro en el que vamos a hablar del amor, en su más pura, intensa, sincera y visceral punto de vista. Es el primer poemario erótico que leo, en especial la primera parte, porque yo diría que es un poemario que se divide en 3 partes, no está dividido en 3 partes, yo lo interpreté así, ¿no? Pero la primera parte sí es bastante sensual. Nunca había leído ese tipo de poesía, pero en verdad que fue bastante formativo. Hay que leer de todo, gente. Y fue muy interesante. Siento que Luna Miguel aquí se expone con todo. Y cuando ya llegamos a la segunda parte, que es Libros Enloquecidos, ahí es cuando ya encontré mis poemas favoritos. Hay cortos, largos, que cubren páginas enteras. Es poesía bastante diferente. Me gustó muchísimo. Fue mi primer libro de Luna Miguel. Es muy bonito de leer, no cae en lo vulgar. Y en verdad es bastante romántico. Esa es la palabra. Me gustó muchísimo. Le puse 4 de 5 estrellas.
no veo la hora por leer más poesía de Luna Miguel. Luego, leí en audiolibro Un cadáver en la biblioteca de Agatha Christie y le puse 3,5 de 5 estrellas. Sí me gustó mucho, se leyó súper rápido, adiviné el asesino al final, que no me lo podía creer, creo que es la primera vez que yo adivino quién era el asesino. Y además es el primer libro que leo de Agatha Christie donde aparece la señora Marple. Para quien no lo sepa, Agatha Christie tiene dos detectives icónicos en sus libros, uno es Hércules Poirot y otro es la señora Marple. Todos los libros que yo había leído de Agatha Christie, a excepción de 10 negritos que no tiene detective, habían sido de Hércules Poirot y me habían gustado muchísimo en su mayoría. Pero Un cadáver en la biblioteca, sin esperarlo, yo no tenía ni idea de que era sobre la señora Marple y creo que empecé a leer los libros de ella de la mejor manera. Fue muy interesante y en él vamos a seguir la historia de un matrimonio bastante adinerado que decide pasar las vacaciones en una casa en el campo. La historia comienza cuando una mañana la mujer del matrimonio baja a la biblioteca y se encuentra el cadáver de una mujer joven, rubia, preciosa, pero que no tiene nada de pinta de haber vivido en el pueblo ni cerca. Así que eso se vuelve un revuelo, se hace noticia, llega la policía, investigadores y se empieza a hablar más del caso hasta llegar a la gran ciudad porque se cree que la chica que encontraron en la biblioteca es una chica de ciudad. La cosa es que la señora Marple se ve involucrada de una forma bastante casual en el caso y ella va a ayudar muchísimo a averiguar quién era esta chica, qué hacía en el pueblo y quién fue su asesino. Es una historia que te deja picada, que no te puedes separar de ella, que una vez la comienzas tú dices, ok, tengo que ver todas las piezas del rompecabezas para encontrarle el orden y que todo tenga sentido al final. Es un libro de recolectar información poco a poco y de fijarse en los detalles y mucho chisme, ¿ok? Y eso suele pasar en los libros de Agatha Christie. Siempre hay un poquito de chismorreo allí. Podríamos hacer hasta un análisis sobre eso, de cómo los asesinatos en realidad se ven impulsados por asuntos más profundos e incluso instintivos. Me habría gustado mucho más de no haber adivinado el asesino porque literalmente pasó que yo leí la primera aparición del asesino, lo escuché hablar 2 veces y yo dije, eres tú. A la primera, a principios del libro, y a medida que fue avanzando, sí hubieron más posibles asesinos, más pistas diferentes que a lo mejor hacían que el asesino no se viera como el culpable, pero mi idea estaba allí. No, este es el asesino. Termina el libro y tengo razón. Y yo, no, pero no quería tener razón, yo quería que me sorprendieran. En fin, estuvo muy bueno. Se los recomiendo bastante también para empezar a leer Agatha Christie porque es bastante ligero. Ya les digo de una vez, me dio la sensación que los libros de la señora Marple son más ligeros que los de Hércules Poirot. No porque sean menos intensos o juveniles, sino porque son menos explícitos. Los de Hércules Poirot sí hablan de cosas más fuertes y si les cuesta un poco leer novela negra o no están acostumbrados a leer casos feos, la señora Marple me parece buena opción. Estamos a punto de terminar, vamos por la penúltima lectura del mes de marzo y aquí es cuando me di cuenta de que estaba un poco extraña como lectora. Desde que empecé Un cadáver en la biblioteca yo dije, uy, algo raro está pasando aquí, me cuesta avanzar libros. Empecé probablemente 3 libros, de los que no llegué a más de la página 50. Me costaba muchísimo avanzarlos, tal vez es porque tenía mi primer parcial estresante del cuatrimestre y no me daba tiempo a centrarme con libros largos. Intenté leer varios libros, ¿no? Pero nomás no avanzaba. Y como son libros que quiero que me gusten, dije directamente, no es el momento de leerlos, los leo después porque quiero que me gusten. La cosa es que dije, necesito hacer una relectura de un libro que ya sepa cómo acaba, que sea una lectura reconfortante, que me haya gustado, un libro de 5 estrellas, de esos que son de mis lecturas favoritas de toda la vida. Y la cosa es que Crónica de una muerte anunciada cae en mis manos. Gabriel García Márquez, ya saben que es uno de mis autores favoritos y este libro yo lo leí en la cuarentena, en el 2020. Es bastante breve y en él vamos a seguir la muerte de Santiago Nazar y cómo es que todos los habitantes de su pequeño pueblo sabían que lo iban a matar y nadie le dijo nada para advertirle porque no pensaron que fuera en serio. A lo largo de este libro, que en realidad parece una novela periodística, me recordó bastante a Carrie. Este libro yo lo leí antes que Carrie, ¿no? Pero en retrospectiva se siente como una recolecta constante de información y como a medida de que avanza la historia ves la perspectiva de varios personajes y cómo cada uno interpretó diferente la historia del que ya sabes el final, porque trata de la muerte de Santiago Nazar. Sabemos que Santiago muere, pero lo que yo creo que hace este libro tan especial para mí, sin duda alguna, una de mis más altas recomendaciones para ustedes, todo el mundo vaya a leer a Gabriel García Márquez ya, pero específicamente vayan a leer Crónicas de una muerte anunciada, es la forma en la que está escrito. Es un libro muy crudo en el que nos cuentan algo muy feo. La forma en la que muere Santiago es
aberrante, brutal, es asquerosa, es desagradable, pero es la forma en la que es descrita lo que hace que te remueva más que el acto mismo. A lo largo de todo el libro vas a ver cómo se nota que Gabriel García Márquez es periodista. Todo este libro está dotado y tiene una esencia periodística en él, se siente como una entrevista continua, exactamente lo que necesitaba en el momento. Y este libro yo tenía muy claro que lo iba a volver a leer en algún momento, porque la edición con la que lo leí por primera vez la vendí hace rato y conseguí esta mucho más bonita para que combine con mi colección de libros de Gabriel García Márquez, pero no lo tenía anotado ni lleno de posits ni nada, y me sirvió un montón llenarlo de posits como debe ser, y ahora mi edición de Crónica de una muerte anunciada se ve leída. Y en fin, 5 estrellas por supuesto. Siento que este libro me dio un poquito de estabilidad. Para mí hacer relecturas es súper necesario, hay gente que no le gusta, pero mínimo una vez al año siempre releo un libro, porque para mí hay libros que valen la pena ser leídos más de una vez, y eso dice mucho de ti como persona, porque seguramente pensaste algo la primera vez que lo leíste, pero cuando lo vuelves a leer piensas algo totalmente diferente, y eso significa que tú has cambiado como persona, que has crecido, que tienes diferentes puntos de vista, que no piensas igual, y eso es muy bueno. Y pues sí, siento que haber leído otra vez Crónica de una muerte anunciada fue lo mejor que pude haber decidido. Y ya para cerrar el mes de marzo leí Silencio Administrativo de Sara Mesa, y es que ella es una autora del que ya he leído 2 libros de ella, y para mí es una señora que escribe historias turbias. De ella he leído Un amor y Cara de pan, y ambos son libros que me han dejado muy mal rollo y mal cuerpo cuando los he terminado, incluso me costó digerirlos. Pero en esta ocasión, en Silencio Administrativo, no se trata de un ensayo específicamente, pero sí Sara Mesa se explaya a detalle a hablar sobre la pobreza en España y cómo el índice de la misma es bastante alto y cómo afecta a un montón de personas en la actualidad. Yo diría que es un ensayo novelizado, porque vamos a seguir la historia de un personaje principal que se encuentra en estado de pobreza extrema. Es un libro muy formativo que ayuda muchísimo y del que siento que he aprendido un montón, porque me dio perspectiva, ¿saben? Me dio a ver cosas que nunca he vivido, me dio para entender. Es un libro del que para mí es necesario que todo el mundo lea, porque hace que obligatoriamente te pongas en los zapatos de otra persona, que veas su vida, cómo la pobreza es bastante definitoria en la vida de una persona, y es durísimo de leer. Es una historia dura, real. Incluso en la misma Sara Mesa avisa al final del libro de que parte de esta historia está basada en hechos reales de diferentes personas a las que Sara Mesa ha conocido, y solo voy a decir que hizo un trabajo impecable haciendo Silencio Administrativo, porque hace una crítica social muy clara y bien hecha sobre la pobreza, desglosando todos los problemas de cada uno. Está dividido en partes y no lo sé, para mí fue bastante bueno. Le puse 4,5 de 5 estrellas, porque también me pasó lo mismo que El último día de la vida anterior. Se me hizo corto. Ambos libros son de 100 páginas o menos. Silencio Administrativo de tener 110 y El último día de la vida anterior de tener 140. Es que es una falta de respeto lo cortos que son, pero entiendo que son historias que cierran perfectamente y que no hay necesidad de alargarlas más. Es en realidad mi deseo como lectora no dejar de leer la forma de escribir de estos dos escritores. Y en fin, Silencio Administrativo es una alta recomendación de mi parte. Por favor, todo el mundo vaya a darle una oportunidad. Es cortito y van a aprender un montón de él. Es de esos libros de los que tienes un montón de información importante y tú debes ser la esponja que absorba todo eso. Y sí, muy buena lectura para cerrar el mes de marzo. Y pues sí, creo que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que encuentren alguna lectura que llamen su atención y que quieran leer. Ustedes ya saben que si es primera vez que me ven aquí en YouTube, podrían suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. También pueden seguirme en todas mis redes sociales para enterarse de cada una de estas lecturas justo en el momento que las estoy haciendo. Mi recomendación es que me sigan en Instagram y Goodreads. Para eso abajo tienen enlace. También me pueden seguir en Twitter si quieren leer mi diario personal, porque allí yo voy colando mi vida a cada momento, en especial cuando estoy en la universidad, porque sí, en clase es el momento en el que más tuiteo. Me pueden seguir en TikTok para verme ser una payasa y también intentar ser aesthetic. Y por último, síganme en Spotify para escuchar música muy buena. Justo ahora estoy viciadísima a el álbum Portals de Melanie Martínez. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí, por ver los videos, por estar en el canal. Nos vemos la semana que viene en la próxima. ¡Adiós!
Quiero justificar mi suéter de abuelita porque hace calor suficiente para usar camiseta sin manga, pero no hace tanto calor como para estar sin manga, ¿sabes? Depende del momento del día, hace calor o hace frío. Entonces yo llevo mi abriguito de abuela. Si me da calor dentro de un rato, me lo quito. Por los momentos, en los brazos siento frío y por eso el outfit de hoy es de abuelita.